Bienvenidos a Contraseñas, donde entre todos desciframos a los escritores detrás de sus libros, lo que ustedes no pueden leer en la solapa ni van a encontrar en Wikipedia. Nuestra invitada de hoy nació en 1961 en una ciudad que habita como un cuerpo propio. Ha sido guiada más por sus sombras y está más constituida de sus deseos que de palabras. Le gusta el tequila blanco, dice que no hay otro mejor que este. Y antes de dormir se pone tareas para ver si las resuelve mientras sueña. Ella dice que tiene una extravagancia que es que sueña de más y antes que pensarse mujer, se asume como escritora. Adivinen quién es. ¿Adivinaron quién es? Por supuesto, es Ana Clavel. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Las mesas nos separan, ¿verdad? Así es. Bienvenida, Ana. Ahí está tu tequila blanco, a ver si es cierto que es lo que te gusta. Estoy muy emocionada porque en verdad he visto la primera temporada y son espléndidas ustedes con sus preguntas inteligentes, cálidas, enteradas. Ahora nos va a salir muy mal, Ana. Ya no sigas diciendo claro, eso. se debe a los autores y nos encanta que estés aquí. Y lástima. Salud, salud, Y, salud, salud. Y lo primero que queremos saber es sobre la colonia, sobre el espacio donde tú naciste, porque hablas de Santa María la Ribera y de algún modo oblicuo aparecen esos entornos del Museo del Chopo y de sus alrededores en algunas de tus novelas, ¿no? Pues va cambiando, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que aunque no esté hablando estrictamente de un espacio específico, por ejemplo, como en el caso, puedo decirte, de Las violetas son flores del deseo, en esa novela de pronto hay toda una historia en torno a los aromas, un perfumista que allí sugiere posibilidades de fragancias para cada una de las muñecas que fabrica Julián Mercader. Y de pronto yo estaba pensando en las droguerías del centro histórico, aunque no esté hablando estrictamente de ese espacio. Y pienso que, por ejemplo, cuando estoy en el caso de Los deseos y su sombra, la primera novela, también de pronto hay espacios muy cercanos a la colonia San Rafael, a Santa María la Ribera, a donde estoy haciendo referencia porque, aunque no haya el dato concreto, creo que hay como una suerte de mapa estelar propio que va configurándose con estas constelaciones que tienen que ver más con la memoria fulgurante que lo que es un estímulo real, ¿no? Digamos, la foto del álbum no, sino lo que tú tienes. O sea, Santa María la Ribera, ahí te bautizaron, hiciste tu primera comunión. ¿Y hay algo de esa iglesia en tus propuestas estéticas o en tus personajes? Yo creo que ahorita lo pienso porque, bueno, finalmente, por ejemplo, mis personajes de las ninfas a veces sonríen, de El amor es hambre, son muy desinhibidos. Por allí un amigo querido, José Luis Martínez, el director de Laberinto, me decía que con esas dos novelas yo había trabajado de los personajes más libres que se conocían en la literatura mexicana. Y yo no me lo planteé nunca como ese reto, pero de pronto para tener una educación judeocristiana y haber hecho la primera comunión y todas las cadenas que te impone ese asunto de la culpa y todo lo que nos marca, sobre todo a las clases medias mexicanas, yo como que me he liberado mucho de eso. Yo no sé si tiene que ver con el hecho de que al morir mi padre, mi madre no pudo como que controlarme tanto, ¿no? Si él hubiera vivido, yo creo que yo no hubiera sido escritora. Yo desde que te conozco en la universidad, gracias a la UNAM, ¿no? y a tu primer libro, recuerdo que todos tus temas tenían que ver con lo erótico. Como que uno encuentra su estilo después de mucho tiempo, ¿no? No estoy segura de que sea algo que se busque, es algo que se encuentra, pero yo siempre recuerdo que esta desinhibición y que esta marca del erotismo, ahora tú le llamas del deseo,
estaba allí desde los primeros cuentos, ¿no? Con Fuera de Escena. Eso es algo que yo les quería un poco preguntar. ¿Ustedes de veras creen que yo soy una escritora erótica y pornográfica, como dicen por ahí las malas lenguas? No, 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 pornográfica desde luego que no, pero sí tu tema, y tú lo has dicho, es la exploración del deseo, ¿no? No, a mí también me encantaría, Por si supuesto. realmente lo fuera, ¿no? Porque no Sería es una muy cuestión... interesante explorar la pornografía, Claro. pero no se trata de eso, ¿no? Nos estaría Creo que llevando no un es eso avión lo que estás privado haciendo. por el mundo, ¿no? A lo mejor. No, yo me refiero más bien porque yo creo que tiene que ver más con una poética de los deseos y creo que hay un asunto de la sensualidad en el tono, porque a veces no, como en El dibujante de sombras, esa no es una novela más que decirte como de un aprendizaje a propósito de los caminos del arte, de la manera de un cierto misticismo del personaje que se convierte justamente en dibujante de sombras. Hay dos momentos en toda la novela en que se puede hablar de dos escenas eróticas, ¿no? Una cuando descubre el sexo femenino, que una sirvienta ahí le dice ven, ven y le enseña el otro, esa otra boca golosa como la describe Henri Barbusse. Y después, cuando tiene una suerte de ménage à trois con unas gemelas, ¿no? Que una es Clara y la otra es Elise, porque justamente estaba yo jugando con esas posibilidades de luz y sombra, pero nada más, toda la novela no tiene eso. Y sin embargo, la gente me dice, ¿no? Es que es una novela erótica. Pero a mí me suena como si te defendieras, ¿no? A defensa, sí, a que quieres demostrarnos que no va por ahí. Yo creo que una vez que uno escribe un libro, pues el libro es de los lectores. Cada quien encuentra y lee en el libro lo que el libro le dice. Y claro, en muchos de tus libros se está hablando de un deseo distinto, por ejemplo, incluso de una suerte de Orlando, vamos a decirlo así, ¿no? En una de tus novelas, y de explorar esa masculinidad, que es también un deseo, el de poder vivirse como otro sexo, de una manera distinta, ¿no? O el deseo de descubrir al padre. Hay mucho de freudiano, me parece a mí, en lo que escribes, ¿sí? Pero desde luego que hay erotismo, por supuesto. De hecho, lo decías, Ana, me parece que dijo algo muy Sí. interesante, Rosa, que si su padre no hubiera muerto cuando tú eras una niña, 3 yo años, no hubiera ¿verdad? sido escritora. No hubiera Eso- sido eso- escritora. Eso lo tengo, pero también Nabokov dice lo mismo, que si su padre no hubiera muerto y él no hubiera tenido no hubiera salido de Rusia, probablemente su deseo se hubiera colmado siendo lepidopterólogo. O sea, ¿tú crees que al escribir, y un poco en El amor es hambre, ¿no? Esta figura del tutor, al escribir estás también tratando de alcanzar o inventándote a un padre? Yo no sé si el padre o el deseo de colmar algo que te hace más falta, bien. ¿no? Yo creo que tiene que ver más Qué con esa interesante, figura. ¿no? Pero me parece muy interesante, por ejemplo, también lo que señaló ahorita Rosa respecto a esta parte donde de pronto es una exploración del deseo, como en el caso de Cuerpo Náufrago, que viene el asunto del Orlando y de quererse poner como en los zapatos de un personaje masculino siendo el personaje original una mujer. Y allí lo menciono porque es otro de los asuntos a donde vas a decir, Rosa, que me estoy defendiendo, pero es que de pronto me dicen que además de que el asunto es de erotismo, me dicen que es porque exploro únicamente la mirada femenina. Y mi intento no es solamente ese, ¿no? Por ejemplo, en Cuerpo Náufrago es ponerte en el cuerpo de un hombre. Claro, El deseo desde el hombre, ¿no? También. y en el caso de Las violetas son flores del deseo, es encarnar la voz de un padre que de pronto se descubre fascinado con su hija preadolescente, ¿no? Con la tentación del deseo del incesto. Y esa novela, por ejemplo, pues a mí ha habido gente que me dice que es terrible porque los hago cómplices de pronto de un deseo muy fuerte, ¿no? Porque está encarnado en una primera voz masculina que sí los convence. Yo me acuerdo de haber estado en una comida con Sergio González Rodríguez, nuestro queridísimo Sergio. Que lamentamos muchísimo su muerte. Muchísimo. Y me dijo, tengo una rara encomienda de tu amiga Ana Clavel. Me lo dijo así como provocador, ¿no? Siempre era muy provocador también en sus conversaciones y muy simpático.
me dio esta cámara fotográfica y me dijo que entrara a los mingitorios de Bellas Artes a tomar una fotografía y se la diera. Y entonces fuiste coleccionando fotografías de estos mingitorios que después se convirtieron en un motivo en la novela. ¿Nunca te dio por entrar a ti, a un baño? Claro, no, yo entré a muchos, Claro. y no solamente en la Ciudad de México, también en Europa. Por ejemplo, en Viena me acuerdo que entré a los baños públicos del Rathaus y como ahí sí no me acompañaba nadie, tenía que estar a las vivas para que el baño estuviera desocupado, porque no se trataba de andarles ahí sorprendiendo infragante a los señores, ¿no? Yo quería el objeto. Y por ejemplo, de las fascinaciones que cumplí fue que los baños del Palacio de Bellas Artes, que un amigo me había descrito como tan hermosos que daba la tentación de cometer un deleitable ilícito frente a ellos. Yo decía, bueno, yo tengo que ver ese mingitorio para ver qué tanto existe. ¿Qué clase de ilícito, no? Sí. Y bueno, sí son hermosísimos. No son los de la parte exterior, sino los del teatro. Parecen, yo los describo en la novela como capullos de magnolia que surgen del piso, porque no están ni siquiera empotrados en la pared, ¿no? Que es otra imagen erótica también, ¿no? Esta flor, este receptáculo, ¿no? Que son como caderas femeninas. Sí. De pronto yo por ahí me encontré una foto de Man Ray y por ahí empecé a hacer mis incursiones con otros asuntos, otras áreas, este asunto multimedia que ha ido generando a partir de los libros. Y es que justamente en esa foto de Man Ray tú ves el cuerpo, la silueta de un desnudo femenino y tú le puedes, pero fácilmente poner en la cadera la figura de un mingitorio, de los tradicionales, ¿no? Porque bueno, si uno piensa, por ejemplo, en Matrix, que en una de las sagas está frente a una pared y tú lo ves de espaldas y de pronto, si no tienes mucha idea, no te das cuenta de que es un mingitorio, es una cascada vertical súper moderna y solamente los hombres identifican que es un mingitorio. Con esta imagen tan inquietante vamos a quedarnos en suspenso y volvemos con ustedes a Contraseñas. Seguimos en Contraseñas, soy Ana Clavel. Ahora les voy a presentar a mis entrevistadoras, Mónica Lavín y Rosa Beltrán. Nosotros nos conocemos de hace 1000 años. Yo recuerdo, por ejemplo, contigo, Mónica, que estábamos en una alberca en Cuautla, ¿no? En un encuentro de escritores, y tú acabas de publicar Nicolasa y los encajes. Y bueno, mi querida Rosa, nosotros todavía de una infancia del amor muy de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo recuerdo cuando me recibías con una paleta en la clase de Literatura y Sociedad, ¿te acuerdas? Bueno, lo que les quería ahora a propósito de que, bueno, hay tanto que hemos vivido, que ha habido confianza, admiración, hemos crecido, ¿no? Yo las he visto a ustedes publicar, ustedes pues obviamente también por eso me están invitando aquí, pero en particular, ahora sí que un poco para balconearlas también a ustedes, a ver, cuenten un poquito si en algún momento no han sentido por alguna persona que la frase de mi novela, el amor es hambre, la hubieran querido materializar con alguien. Esa es tenía que ser ese tipo de pregunta la que hiciera Ana, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención que la metáfora erótica por excelencia tenga que ver con devorar, con comer, te voy a comer a besos, te voy a devorar, que tenga que ver con eso tan primario, ¿no? Que es aquello de lo que nos alimentamos. Y lo he relacionado mucho también al cristianismo, al momento de la comunión, por supuesto. Ajá. Así que lo haya querido materializar, que lo haya materializado, lo he materializado, por supuesto. Pues yo creo que todas las que aquí estamos, ¿no? Claro. Pero claro, porque tú dices algo muy interesante en tu libro, El amor es hambre, que cuando el deseo surge, siempre hay un asunto puro, como virgen, salvaje, ¿no? Salvaje, sí. Tratas de apresar ese momento a veces. Y pues claro que es un momento que es una experiencia compartida, ¿no? Y sin el tabú, sin el prejuicio, sin todo ese carácter ya cultural, ¿no? Que tiene pues esa pulsión. Y bueno, que los investigadores ahora definen como una especie de desquiciamiento entre lo que es el cerebro evolucionado que te lleva a la actitud civilizatoria
y la pulsión de verdaderamente comerte al otro como un acto de amor. Y entonces se cruza en tu cerebro y te quedas así como temblando, y por eso es el deseo de morder y comer a besos, comer a caricias, ¿no? Y se llama, el término tiene el nombre de caricias tiernas, precisamente. Oye, pero uno también devora libros. También. Devora libros. ¿Cuándo empezaste a devorar libros? ¿Cuándo de verdad te acercaste a la literatura y dijiste, este es mi territorio? Ese es el bosque que yo habito. Bueno, de placer fue desde los 10, 11 años cuando descubro La Vuelta al Mundo en 80 días, y literal se me borró el duelo de mi papá, todo lo que era pérdida y sufrimiento me compensó la lectura, fue así un universo de placer. Pero ya como un asunto a donde verdaderamente sentí que me alimentaba, ¿no?, que es esta parte también de ir devorando de la tradición, fue con Las olas de Virginia Woolf. Yo cuando leí todo ese movimiento, ese flujo de conciencias, yo dije, yo quiero hacer algo así, digo, con todo el debido respeto, no en balde por allí en alguna novela como Cuerpo náufrago retomo el personaje del Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Fíjate que estás diciendo algo que me parece muy interesante, que hay en tus libros, en tu actitud misma. Y Rosa mencionó la palabra bosque. Y en tus libros, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viajes, Virginia Woolf, Las olas, es una forma de contar, ¿no? La introspección. Y yo siento que tú fundes esas dos partes. De hecho, nos haces viajar a través de los cuerpos, pero a través también de bosques urbanos. Tú haces que la Ciudad de México, ¿no?, el Parque España, el Parque Hundido, los camellones, las estatuas, como tu novela fascinante, la que ganó el premio iberoamericano Elena Poniatowska, ¿no? Las ninfas, Las ninfas, que además tiene esta escultura, o esta muchacha como escultura, que tú navegas, viajas por la ciudad también viendo de manera singular, incluso el Parque del Retiro, ¿no?, está en El amor es hambre, donde hay parques, bosques, como estos laberintos que tienen que ver con la sensualidad también, ¿no? Y bueno, qué lindo que lo ligas de este modo, Mónica, porque además de todo, por ejemplo, en la última novela, la más reciente, El amor es hambre, yo venía como con un esquema creyendo que iba a trabajar a una caperucita que devoraba, ¿no?, una suerte de Caperucita loba. Y de pronto, en esos aprendizajes de que vas por el bosque de la escritura, cambié, Artemisa, el personaje, me enseñó que no hay lugares asignados, que en realidad, más que corazón de lobo o corazón de oveja, en realidad, en todo corazón habita un bosque. Y entonces ya todo se me tamizó, fueron más matices, una experiencia más enriquecida. Y eso a mí me pasa que con los personajes es como dejarse ir de la mano de ellos. Yo cuando andaba fotografiando mingitorios, por ejemplo, yo decía, no es que responda a un deseo mío, al contrario, yo voy con el personaje de Antonia, dejándome llevar para ahora sí que tratar de capturar todo lo que a ella le interesa como personaje, porque a mí, la verdad, o sea, el asunto como que le puedo tener cierta distancia, ¿no? Pero es un poco el compromiso del que yo de pronto decía con la introducción de ustedes, ¿no? De que sí me siento más escritora que realmente definirme como mujer, ¿no? O sea, siento que hay un compromiso de apuesta vital que implica, claro, ser mujer, pero también muchas otras cosas. Sí, pero que no puede sustraerse al hecho de que así es como miras el mundo, de que fuiste educada de una cierta forma y en todo caso tendrías que luchar contra esa mirada o desde esa mirada. Y eso está muy presente también en tu literatura, ¿no? Pero tú has, aparte de las investigaciones que has hecho y aparte de que un libro te va llevando a otro y de que te asumes más como escritora, ¿has explorado por qué no te interesa salirte de ese tema? ¿Por qué ese es el tema que te marca de una vez y para siempre como una obsesión permanente y permanente, por más que las investigaciones vayan sumando personajes o yéndose por otros terrenos? No lo siento así de obsesivo porque, por ejemplo, en Los deseos y su sombra no creo que esté tan circunscrito a la cuestión de las ninfas. Eso pasó ya más estrictamente con las ninfas y con El amor es hambre. Y ahora, bueno,
para que veas que tienes mucha razón, el libro de ensayos que viene tiene que ver con el territorio de las lolitas, ¿no? Que se llama justamente así, Territorio Lolita, y que bueno, es una exploración en el tema de las lolitas en la literatura y el arte, con un particular sesgo que yo fui descubriendo, que se habla mucho de la lolita estereotipada, pero que no se habla de la interioridad de la ninfula. Y Lolita obviamente por Nabokov, su novela, y hemos visto las versiones de películas, y Lolita se vuelve un genérico, ¿no? Exacto, es un estereotipo, Es un estereotipo. de ser un arquetipo que se inaugura, como bien dice Mauricio Molina, a partir de la novela de Nabokov. De pronto se nos ha hecho mucho por el cine y mucho por culpa de Kubrick, con su gran película, sí. ¿No? Nos hizo y con Jeremy Irons, ahora sí que un perfil de silueta tan marcado. Pero siempre explorada desde la mirada masculina. Y claro que sí hay una diferencia. Y hace falta, yo no sé si masculina o femenina, porque por ejemplo si uno ve el caso de Las Vírgenes Suicidas, allí el autor es Jeffrey Eugenides, y justamente hace como este atisbo en lo que sería una interioridad como turbulenta, mágica, de estas hermanas que se terminan suicidando todas ellas. Las hermanas Lisbon. Pero siempre queda eso en el misterio, no sabemos por qué esa serie de vírgenes, ninfas, juegan con el deseo que provocan en los demás y sin embargo tienen este destino fatal. Es decir, yo sigo viendo una marca que pertenece a una tradición de la literatura que ha sido escrita por hombres, ¿no? Digamos que entonces ahí habría justamente que poner más atención, ¿no?, a ese campo de la interioridad de la ninfula que sí ha sido inexplorado. Y entonces el libro de ensayos, bueno, nuevamente es el tema de las lolitas, de la ninfula, pero de alguna manera viene a cerrar una etapa porque es algo que yo empecé a trabajar justo con las ninfas, a veces sonríen, con la novela, y como hago este tipo de trabajos aledaños a la escritura creativa y luego todo el andamiaje de lecturas que me lleva finalmente también a una propuesta ensayística, es lo que ahora se materializa justo en Territorio Lolita, que bueno, Ay, ya... que se antoja mucho, Ana, porque sí, es un tema que entonces ahora estás viendo, digamos, la novela permite verlo desde los personajes, como tú lo dices, pero el ensayo es tu voz, es tu mirada y el tejido de muchas fuentes de donde has manado, digamos, has tomado y lo que has reflexionado, ¿no? Y hallazgos, y luego cómo se entrecruzan, porque resulta que de pronto yo estoy en la temática del libro de ensayos considerando, por ejemplo, a Caperucita como una hermana menor de Lolita, ¿no?, esta virgen que va por el bosque de deseos y bueno, ahí desata, ¿no?, la pasión de los lobos y lobas del camino. Y de pronto empiezo ahora sí que interiorizarme con ella y con el bosque, y de pronto digo, pues estaría interesantísimo trabajar un personaje como una Lolita, una Caperucita contemporánea que vaya por los bosques de concreto, ¿no?, cargada con su canasta de deseos y apetitos, y me pongo a investigar y luego resulta de que encuentro que la primera versión que se sabe que existió de manera oral, tradicional, no castigaba a Caperucita como en la versión de Charles Perrault, donde es devorada, o por los hermanos Grimm, que la rescatan después del vientre del lobo por el cazador. Había una Caperucita que ahora sí que era valiente, ingeniosa, y que de pronto pareciera casi como si fuera una reivindicación de género, el pensarla así, y no, lo que pasa es que los cuentos de hadas tenían esa maravilla de ayudar a integrar zonas oscuras desconocidas, ¿no? Entonces, la función por eso era del final feliz, porque finalmente el personaje, al cumplir su caminito de ir integrando sus diferentes amenazas internas, aparte de las externas, que la llevaban en este caso a acercarse al fuego, pues por allí, ¿no?, se daba esa otra posibilidad de realización. Y entonces
es curioso, ¿no? Uno de pronto pensaría que una Caperucita que es capaz de vencer al lobo con su propio ingenio es una relectura actual, ¿no? Y no. Interesante. Sí. Oye, Yo quiero preguntarle a esta Lolita, a esta Caperucita, a esta deseante, a esta Ana- escritora Ana deseante. Clavel. No, te iba a decir Ana Pavel y era Amanda Clavel, ¿no? ¿Ya no te acuerdas? oye, Sí, pero es una broma personal que tiene que ver con nuestra juventud y, en la universidad. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú qué haces en este bosque de concreto? ¿Cómo son tus rutinas? ¿Cómo empiezas el día? ¿Qué haces? se me hace que no vamos a tener tiempo de que nos cuente todo eso, porque yo quiero que nos enseñe. Nos dijo que ya tenía la portada de este libro, que ya tenemos por ahí, yo creo que a punto de salir en librerías, o ya está en librerías, y yo quiero que nos compartas el avance de la portada y dejamos esta conversación para después, ¿no? De cómo empieza el día, o cómo juntamos eso con la portada de Territorio Lolita. ¿Cómo lo juntas tú? Nunca has escrito autoficción, ¿verdad? Lo que pasa es que de alguna manera siempre está uno. Yo decía que, por ejemplo, en El amor es hambre no se parecía para nada a mí porque era un personaje que se relaciona con un tutor y cuando me vengo a dar cuenta que es la historia de Artemisa que va ahora sí que buscando de lobo en lobo a un solo amor, digo, pero si es mi historia, siempre he buscado en todos los hombres de mi vida a mi padre. Entonces, ¿cómo no va a estar uno siempre? Este libro, El amor es hambre, es un libro en el que van a encontrar todo aquello por lo que Ana sueña, vive, escribe, y también a Ana, ya que dijiste que hay mucho de autobiográfico, aunque entrelineado, ¿no? El amor es hambre. Ficcionalizado siempre. Y en sí. Territorio Lolita vamos a encontrar la parte ensayística de todas las reflexiones que has estado haciendo y dialogando con autores, digamos, mientras investigas para tus libros sobre las ninfulas, ¿no? Exactamente. Ana, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Y eso que me dijeron que era obsesiva, erótica, ¿qué más? Pero eso No. es bueno, todo eso son virtudes, ¿no? Gracias a ustedes. A ti, Ana. Los esperamos en el próximo Contraseñas. Hasta entonces.